La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Siempre contenta de poderles llevar el mensaje de vida y de esperanza y de poderles ofrecer, aleluya, el regalo más grande que es la buena noticia del amor de Dios, de cómo Dios te ama, de cómo Él puede ayudarte no importa tu situación y de cómo es el anhelo del corazón de Dios tener una relación contigo a través de Jesucristo. Así que te agradezco que hayas sacado este espacio de tiempo para compartir y recibir este mensaje. Y recuerda que al final, como siempre, vamos a estar orando por los que llamen. Puedes hacerlo a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883 0809 883 8558. Igualmente te recuerdo, si nos deseas visitar, que nuestro templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos, gozosos de recibirte si no te congregas en ningún lugar o si sencillamente deseas conocer nuestra familia de la fe. También, si no tienes medios para llegar, puedes ver nuestros cultos y aún este programa a través de nuestra página vegaaltaparacristo.com o a través de Facebook o YouTube. Todos los domingos, 9:30 de la mañana, con adoración, escuela bíblica, predicación y ministración. Los martes a las 7:30 el culto de oración también, con mucha intercesión, palabra y oración. Y los jueves el estudio bíblico en 10 diferentes células de estudio bíblico en Vega Alta y pueblos limítrofes, en los cuales puedes acudir para aprender la palabra en grupos pequeños, llamando los mismos números de hoy en horas laborables, y así identifica cuál te quede más cerca o a cuál te quieres unir. Pero busca todas las maneras posibles de sentarte a la mesa del Señor, de comer, de beber del agua que salta para vida eterna, porque ahí está el secreto, no solo de la salvación, sino de la felicidad y de la estabilidad en medio de un mundo que está tan convulso e inestable. Así que aprovecha todas esas oportunidades y tú vas a ver que vas a tener ganancia. Aleluya. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y en esta ocasión está el reverendo Luis Felipe Ramos Román. Él es el asistente ministerial de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles, para la evangelización y la educación cristiana. Y predicó recientemente en Vega Alta y me agradó mucho escuchar acerca de su formación y sé que también va a ser de bendición a ustedes escuchar su testimonio y ver cómo Dios arresta una vida y la trae hasta donde estamos hoy, también expectantes de las nuevas cosas que pueden surgir, porque Dios es un Dios de grandes sorpresas y de grandes procesos. Así que vamos a conocerlo y de esta manera él mismo pues nos va a contar de su vida. Luis Felipe, Dios te bendiga, bienvenido al programa. ¿Cómo está, pastora? Nos encontramos muy bien, gracias por invitarnos. Qué bueno, pues yo sé que va a ser de bendición que la gente escuche tu testimonio, porque no importa lo que uno comparta, todos pasamos por cosas iguales o parecidas. Sí. Y es bueno que la gente sepa cómo Dios puede intervenir, Claro. Y confiar que más rápido o más lento, pero Dios siempre dice, aquí estoy. Eso es fácil. Así que cuéntanos cómo fue tu crianza, cómo llegas al evangelio, cómo llegas al ministerio y ahora en esa posición tan clave allá en el nivel central de nuestra denominación. Te tengo que afirmar que Dios es bueno. Amén. Y que Dios es fiel. Amén. Pues yo nací, pastora, en un hogar no cristiano, a pesar, ¿verdad?, de que pues, mi papá es de la tradición católica. Mi mamá era apartada. Mi mamá conoció al Señor en su edad de juventud. Entonces, en esos momentos, pues, se casa y con el pasar de los años, pues, nació mi hermano mayor, que me lleva 6 años, luego nazco yo, pero no nos criamos en un ambiente, o sea, en un lugar No cristiano. iban a ninguna iglesia. No íbamos a ninguna iglesia. Sin embargo, cuando
estábamos ya en nuestra niñez, 5, 6, 7 años, pues de parte de mi mamá yo tenía muchos primos. Y a mí me encantaba estar con mis primos y disfrutaba estar con mis primos y entonces me quedaba mucho en casa de mis tías. Entonces nosotros nos criamos en las parcelas de Vanscoy en Bayamón. Y en esa parcela estaba toda la familia de mi mamá, sus dos hermanas, su hermano, mi abuelo y todas. Así que todos los primos nos reuníamos allí. Y entonces a mí me encantaba quedarme en casa de mi tía y mi tía un día le dice a mi mamá, me dice, ¿qué tú crees si me dejas a Luis Felipe el sábado para que juegue con los nenes y déjamelo hasta el domingo para llevármelo a la iglesia? Mi tía, Margarita Román, Titi Gari, ella asistía a la iglesia Defensores de la Fe de la calle Colón en Bayamón. Entonces, pues nada, yo por excusa de quedarme con mis primos, pues me quedaba con ellos, jugaba. Y por la mañana, el domingo, Titi nos levantaba, nos preparaba y íbamos a la iglesia. Así que ahí fue que comencé a escuchar acerca del Evangelio, acerca de Dios. Pero no fue hasta que comenzamos a asistir a los campamentos de verano que ellos celebraban todos los veranos. Por eso yo soy un fiel promotor de los campamentos de verano en las iglesias. Porque allí fue, pastora, donde yo conocí acerca de Jesús. Aleluya. Allí conocí otras personas, conocí gente buena. Allí aprendí mis primeros coritos, mis primeros cánticos. Y allí vi muchas cosas hermosas. Así que con el pasar del tiempo, mi mamá entonces comenzó mi hogar a haber problemas. Mi hogar era uno disfuncional, afectado por el alcoholismo y también por las drogas. Entonces en ese momento, pues mi mamá cuando comenzó a tener problemas con mi papá, ellos se divorciaron al transcurrir de los años, y mi hermano mayor comenzó a adentrarse en el vicio de las drogas. Así que mi mamá entonces comenzó a ir a la iglesia y comenzamos a ir a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Buenavista, Bayamón. Sí, porque estaba bien cerca, no había que ir hasta el pueblo. Correcto. Y entonces ahí mami me contaba, que ella de joven asistía ahí y participaba. No fue hasta que pues, se casó, se apartó y ahora que estábamos regresando. Así que yo comienzo a llegar a Buenavista cuando tenía aproximadamente unos 9 o 10 años. A tiempo, para empezar a formar en ti un hombre de Dios. Correcto. Pero fíjate, ¿qué nos pasa que habiendo gustado el Evangelio, tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios? Porque obviamente el Señor nos enseña que no hagamos yugo desigual. Ella hace un yugo desigual, pero pudo haberse quedado en la iglesia. Claro. Porque él la conoció evangélica y a lo mejor le hubiera permitido, a algunos hombres no, pero continuar cultivando su vida espiritual y haberlos criado ustedes desde el vientre hasta que se casaran y se fueran de la casa. O sea, ¿qué le pasa a los cristianos? No estoy hablando de tu mamá, pero en general esto pasa mucho, que nos unimos a personas que no tienen interés por buscar de Dios o no tienen temor de Dios y por ende tienen estilos de vida diferentes a los que uno sabe que son los mejores. Y se olvidan y empiezan a tener niños que necesitan ese alimento espiritual y si Dios no les refresca la memoria o mete un agente externo, no despertamos para regresar al camino, que ella volvió a tiempo. Ustedes eran chiquitos. Sí, me acuerdo que comenzamos a ir porque, fíjese este detalle, pastora, había una joven que ayudaba en mi casa en la limpieza. Y esa joven era de la iglesia en Buenavista. Qué bien. Y fue esa joven la que comenzó a hablarle a mami, porque conocía la situación de la problemática y empezó a hablarle y mami le dijo, no, yo iba a esa iglesia. Y ella comenzó a invitarla. Qué bueno. Y me acuerdo que el gancho fue, si no me equivoco, una actividad que había del corito de niños. Ah, qué bien. Y entonces ella le dijo, ¿por qué no llevas a Luis Felipe para que vaya a la actividad del corito de niños? Y ahí entonces fue que comenzamos e iniciamos toda esa experiencia donde mamá se reconcilió y yo comencé a ir a la iglesia. Así que en esa dinámica fue que comenzamos nuestros primeros pasos, donde en medio de las situaciones, ¿verdad? Que atravesaba mi casa, mi hogar, pude encontrar en la iglesia, pastora, hombres y mujeres del Señor que me ayudaron en mi formación. Aleluya. Tenía madres espirituales, padres espirituales, que estaban muy pendientes y muy al tanto de nosotros. Nunca me olvido, pastora Marta, de un hombre a quien amé mucho. Él se llamaba Millito Marzán. Millito Marzán iba a la iglesia de Buenavista, yo era amigo de su hijo, Joel Marzán. Y entonces, Millito era un hombre que siempre que me saludaba, me decía una expresión, pastora. Me decía, hombre bueno. Wow. Hombre bueno, ¿cómo estás? Y hombre bueno, esto. Y hombre bueno. Te marcó con eso. Y me marcó con eso. Interesantemente, Millito Marzán
su brazo izquierdo estaba totalmente desfigurado porque él era paciente de diálisis. Mi hijito Marzán se dializaba 3 días a la semana y yo nunca escuché a ese hombre quejarse por nada. Y ese hombre fue uno de los que marcó mi vida. Y ese hombre bueno me fue formando, que a pesar, ¿verdad?, de que veía unos modelos en mi casa que no eran los mejores, pues esa formación me ayudó a que yo pudiera seguir creciendo y formándome con una identidad correcta, que era lo que Dios quería hacer conmigo. O sea, Dios te mostró que habían otras opciones. Habían otros modelos, eso es así. Gloria a Dios. Entonces, en medio de esa dinámica, pues, llegó un momento donde yo tuve que decidir, yo quiero ser distinto. Yo quiero ser distinto. Aleluya. Yo quiero crecer de manera distinta. Pues porque el modelaje que tenía quizá a través de mi hermano mayor, pues él se refugió en medio de la problemática que hubo en nuestro hogar. Mi hermano se refugió en las drogas y podemos decir que mi mamá y yo pues nos refugiamos entonces en el Señor. Y creo que ha sido lo mejor que nos ha sucedido. Y estando entonces en la iglesia de Buenavista, pues uno comienza a trabajar y uno comienza a integrarse en las dinámicas de la iglesia, que por eso es que yo soy un fiel creyente de que los hermanos y hermanas tienen que congregarse. Amén. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde Dios va cincelando en nuestros corazones nuestros llamados y nuestros ministerios. Amén, aleluya. Como yo sé que yo soy bueno en algo, bueno, pues en la iglesia tienes que ponerte en práctica. Así que hice de todo, desde bajel, mapear en la iglesia, desde trabajar en las convenciones, trabajar en la directiva de jóvenes, en la de adolescentes, di clase de niños, di clase a jóvenes, di clase a adultos. La gente no se imagina cómo las iglesias desarrollan la gente. Increíblemente. Sí. Una vez hablaba con un joven, pastora, porque más adelante vamos a estar hablando de eso, que me decía, pastor, las mejores experiencias que uno puede tener están en la iglesia. Amén. Porque nos preparan para la realidad que vivimos en el mundo. Y decía, eso es muy cierto. Sí. Hablar en público. Correcto. Probar los dones y talentos que uno tiene. Correcto. Así que comenzamos entonces en ese desarrollo y con estos hombres y mujeres del Señor y los cuidados pastorales que tuve en aquel momento, el pastor que estaba conmigo era el reverendo Dewell Torres, fenecido Dewell Torres, fue el que me bautizó y ese pastor siempre lo guardamos en nuestro corazón y lo llevamos bien dentro. Así que fue ahí donde Dios comenzó a inquietarme. Entonces, ¿qué sucede? En medio de las dinámicas de la vida que habían en mi casa, pues mi mamá decidió darse un viaje a Estados Unidos a visitar a su hermana mayor, que vivía en aquel tiempo en New Jersey, y su esposo era pastor de una iglesia de Movimiento Misionero Mundial, en Perth Amboy, en New Jersey. Y me acuerdo que pues como nos estábamos quedando en casa de tío y Titi, pues había que ir a la iglesia. Entonces íbamos todos los domingos y entonces tío nos dijo, bueno, hoy va un evangelista a predicar al culto, va a ser excelente, me dice, así que vayan preparándose. Yo tenía como unos 12 años en ese momento, ya estaba yendo a la iglesia, ya había tenido unas experiencias bien bonitas con el Señor en mi iglesia, de formación. Pero es allí donde, pastora, estando en el culto, aquel hombre, Dios lo utilizaba, donde pues, Dios le revelaba las cosas, ¿verdad? Y en ese ambiente fue que me crié, ¿verdad? Y veía a aquel hombre que hacía llamados a las personas y los llamaba por su nombre. Wow. Y me acuerdo que en aquella experiencia estaba mi mamá, estaba mi hermano mayor en medio de su proceso, estaba yo, y aquel hombre llamó a mi hermano mayor y le ministró. Y comenzó a llamar a otras personas. Y yo estaba de lo más contento porque decía, gloria a Dios, ¿verdad?, por lo que está pasando. Sin embargo, yo estoy en una esquinita con los brazos cruzados y aquel hombre de lejos me dice, joven, ¿usted que está allí? Y yo me quedaba mirando, miraba para atrás y decía, ¿quién será? Y sí, el que los brazos cruzados. Y yo, ese soy yo, no hay de otra. Así que me dijo, pasa al frente que Dios tiene una palabra para ti. Y es allí donde primera vez yo escucho que Dios tenía un llamado para mí. Wow. Así que imagínense, 12 años, Dios diciéndote eso y yo con los planes que tenía. Porque pues, mis planes siempre fueron ser doctor. Yo quería ser cirujano cardiovascular. Mira para allá. Yo estaba bien claro lo que yo quería estudiar. O sea, yo me preparé y saqué mis buenas notas porque yo quería estudiar eso. Así que cuando escucho a este hombre por primera vez que me dice, Dios tiene un gran ministerio para ti y te está llamando. Y me acuerdo que eso me impactó mucho. Y en ese momento mi tía, que estaba en la parte de atrás, y mi tío estaba muy pendiente, escucharon todo lo que el Señor me había dicho.
Y Titi fue y me abrazó y me besó. Y mi tío me decía, yo sabía que tú tenías algo. Regreso a Puerto Rico, 6 meses más tarde, estoy en mi iglesia en la escuela bíblica y allí entonces, pastora, viene una misionera. Ajá. Yo no me acuerdo de dónde, yo sé que Visita era también. de visita. Fue Ajá. una misionera que la trajo la maestra de educación cristiana porque estábamos hablando de las misiones. Y traje a una misionera, amiga mía, ella no era puertorriqueña, creo que era suramericana, no me acuerdo bien la nacionalidad, y ella nos estaba contando su experiencia de las misiones. Y estando allí, en una escuela bíblica, aquella mujer se levantó y me dijo, tú tienes un llamado con el Señor. Wow. Así que así comenzó mi experiencia. Por lo tanto, seguí trabajando en la iglesia, seguí con mis planes, así que estudié, me gradué de 4º año, participé en los ministerios de la iglesia, estuve en las agrupaciones de la iglesia, pero en medio de esa realidad que estaba viviendo la iglesia, mi hogar se fragmentaba cada día más, y cada día más, y cada día más, al punto de que mis padres se divorcian. Y entonces, cuando voy a entrar a la universidad, estábamos en medio de ese proceso. ¿Y entraste a Naturales? Entré a Naturales. Con En los aquel planes momento, todavía. sí, eso estaba. Aquel momento estaba el programa de premédica. Ujú. Así que yo pasé el examen del College Board, saqué unas notas bien altas, me gradué con excelencia. Yo era el candidato perfecto para entrar a ese programa. Así que yo fui bien emocionado. Pero ¿qué sucede? Cuando entro al programa comienza a suceder cosas en mi hogar que pues caí, si podemos decir así, en un tipo de depresión y eso me llevó a bajar mis notas. Al punto que cuando me llama el consejero académico me dice, joven, tenemos que reconsiderar su carrera porque cayó en probatoria académica y ya usted no va a poder lograr ser doctor. Para mí, pastora, eso fue devastador. Sin embargo, el Señor, en medio de ese proceso de juventud, mientras estuve en ministerio, Dios seguía hablándome a través de personas. Una vez me habló a través de una persona de Estados Unidos en un hogar que yo fui a llevar una ayuda. Allí Dios me habló de ese ministerio. Pero llegó un momento ya entrando más quizá en la adultez, adolescencia, juventud, ya en esa etapa de 17, 18 años, que yo estaba medio reacio ya con el asunto del llamadito pastoral ese. Yo estaba medio asustado. Y entonces... Pero Dios te había dicho que era pastoral, porque la gente cree que siempre el llamado es pastoral, hay llamado a muchas cosas. Sí, pues en ese momento no, simplemente me decía un llamado, y un llamado especial. Yo me seguía preparando. Pues lo que sucedió fue, pastora, que cuando entonces salgo de ese proceso de probatoria académica, mis padres se divorcian, y yo me tengo que ir a trabajar para ayudar a mi mamá en lo que se daba todo el proceso de divorcio, porque ya que había un negocio de familia, la división de bienes, todo ese proceso que es horrible. Así que entonces me voy a trabajar a la construcción. Mira para allá. Tuve como 6 meses trabajando en construcción. Y en ese momento me acuerdo que había unas promociones en la televisión de la policía de Puerto Rico y todas esas cosas. Entonces ya yo estaba de novio con mi esposa, la cual es nacida y criada en la iglesia de Buenavista, y le doy gracias a Dios por mi esposa. Y donde quiera que está, mi amor, te amo mucho, te lo quiero decir. Así que ella me ayudó en medio de todo este proceso. Y entonces le dije, voy a entrar a la policía porque necesito hacer un cambio, necesito tener un sostenimiento, me quiero casar. Así que me fui a la policía y entré a la policía, estuve un año en aquel tiempo en la Academia de la Policía, que era lo que duraba el curso. Y mientras estaba en ese proceso de la policía, pues Dios seguía trabajando conmigo. Seguía trabajando conmigo. Seguía trabajando en la iglesia, en los diferentes ministerios. Y esa noticia conmocionó mucho a mi mamá y a mi papá, porque pues la expectativa era que yo fuera doctor. Sí. Así que nada, mi esposa me apoyó, en ese tiempo era mi novia, ya ella había terminado sus estudios, estaba trabajando, entonces decidimos casarnos. Y fue en ese momento, pastora, que estuve en la policía, donde sucedieron varias cosas que fueron, yo creo, bien determinantes en este llamado que Dios me ha hecho. Obviamente he tenido, ¿verdad? Ese tiempo en la iglesia de formación, de Dios cincelándome, de amar a Dios y ver a Dios, ¿verdad?, de una manera distinta. Pero cuando llego a la policía, entonces comienzo a ver otras realidades de vida que me hicieron más sensible a la necesidad de los seres humanos.
ver el sufrimiento de la gente, ver las crisis por las que atravesaban, estar de frente a frente con la necesidad de las personas, ver por lo que sufren, por lo que pasan, por la injusticia, tantas y tantas cosas, Sí. me sensibilizó mucho más. Y de alguna otra manera yo decía, Señor, ¿verdad? Luego del proceso uno decía, ¿por qué me permitiste pasar por todo esto? Y yo creo, ¿verdad?, que el Señor permitió que pasara por todas estas situaciones para cincelar aún más mi llamado, pero a la misma vez ser más sensible ante la necesidad del ser humano. Y yo creo que eso es bien importante. Sí, desarrollar un corazón compasivo, inclinado Correcto. al amor, al servicio, a la ayuda. Correcto. Y entonces, me recuerdo como el día de hoy, que una de las cosas que fueron medulares en eso fue cuando yo llevaba un mes de casado, literalmente un mes de casado. Ya estaba en la policía, llevaba 2 años en la policía, estaba trabajando. Y al cumplir un mes de casado, yo trabajaba en aquel tiempo en unidades especializadas. Trabajaba en unidades de zonas de alta incidencia criminal, nos enviaban para atender los asuntos de robo, de trasiego de drogas, tráfico de armas y todas esas cosas. Era una unidad especializada. Así que en mi unidad de trabajo salió a trabajar una noche. ¿Y qué sucede? Ese día cuando me reporto a trabajar, mi sargento me dice, adiós Ramos, se supone que tú no vengas a trabajar hoy. Y yo le dije, no jefe, que hoy me toca. Dijo, ay, pues mira, yo no te apunté en el turno de trabajo, quédate por ahí. Y los muchachos van a salir, yo te asigno ahora a alguien más para que esté contigo, para que entonces vayas con los muchachos a trabajar. Ya, pues perfecto, sargento. Y me acuerdo que en aquel tiempo teníamos un vehículo confidencial donde ese vehículo pues, llegaba a los sitios, hacía la inteligencia y luego nosotros entrábamos para hacer los arrestos y todo lo demás. Pues como a eso de las 10:30 de la noche, pastora, estábamos trabajando y salió una nota por radio de que uno de mis compañeros estaba pidiendo auxilio con una clave, ¿verdad?, de la policía, donde a uno de mis compañeros los habían herido y estaban en un intercambio de disparos en una zona industrial donde unos asaltantes querían dar un atraco a una corporación de gas, donde había una nómina de dinero y ellos tenían la confidencia y querían asaltar. Ajá. ¿Y qué sucede? Mis compañeros estaban dando una ronda preventiva, vieron esos sospechosos y cuando se bajaron los individuos empezaron a abrirle fuego y uno de mis compañeros fue herido de bala. Así que esa noche todos llegamos al lugar y me acuerdo cuando iba de camino a la escena, el Salmo 23 era constante en mi cabeza. O sea que la palabra del Señor, todo aquello que yo había aprendido, saltó a mí, afloró y afirmándome, ¿verdad?, en que estoy en las manos del Señor. Así que esa noche, lamentablemente, mi compañero es asesinado. El que iba contigo. No, uno de los compañeros de la unidad, el que fue tiroteado, llegamos al lugar, hubo un intercambio de disparos, estuvimos envueltos en todo eso. Y nuestro compañero pues cayó herido de bala, lo tuvimos que montar en una patrulla, llevarlo al hospital y murió en el hospital. Más adelante pues arrestaron los individuos y ya se procesaron y gracias al Señor, ¿verdad?, pues, se hizo justicia en ese caso. Sin embargo, me acuerdo que esa noche mi mamá estaba, mami no descansaba. Cuando supo que yo trabajaba en la policía, ya literalmente no descansaba. Sí, horrible. Y mami, aprendí de ella muchas cosas. Y mami, desde que ella comenzó en la iglesia, siempre ha tenido una dinámica. Y la dinámica es la siguiente, pastora. Mi mamá se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Ella tiene una libreta. Y en esa libreta ella anota las peticiones de todas las personas. Wow. Y yo, testigo soy, de presenciar a mi mamá todos los días. Yo me levantaba a trabajar y cuando yo le pasaba por el lado, porque el baño estaba por el cuarto de ella, mamá orando intensamente. Wow. Y esa es la imagen que yo siempre tuve. Mi mamá orando. Y aún mantiene esa disciplina de anotar las peticiones en una libretita y cuando Dios contesta, le pasa una rayita. Usted va a casar a mi mamá ahora y le dice, doña Nerida, ¿dónde está la libretita esa que usted tiene? Ahí la va a ver. Wow. Pues esa noche llegué a mi casa destruido, lleno de sangre. Eso salió por la prensa. Mi mamá estaba asustada porque habían hablado de un policía que se cayó más. Mi esposa estaba nerviosísima. Así que ese día yo llego y estaba todo ensangrentado. Y me acuerdo que llegué a mi casa y me arrodillé a orar. Y pedí a Dios, ¿verdad?, por la vida de mis compañeros para que Dios nos protegiera en medio del proceso, porque aún quedaba a uno de los individuos por arrestar. A nosotros nos dijeron que no fuéramos, en lo que entraba otro grupo de trabajo. Y yo lloraba y oraba y le decía al Señor, ¿verdad?, que gracias
porque me cuidaste. Ujú. Gracias porque estuviste conmigo. Así que en medio de ese proceso comencé a ver la vida de otra manera. Y empecé a ver que la vida es frágil. Ujú. Y que hoy estamos y mañana no sabemos. Exacto. Y yo decía, Señor, cuán importante es nosotros predicar y hablarle a las personas del Evangelio de Jesucristo. Y yo me propuse en mi corazón en ese día, Señor, no voy a perder la oportunidad de hablarle a alguien de lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Porque yo creo que todos tengan un encuentro contigo. Así que me mantuve en la policía, pasé por varias unidades, tuve la pérdida de otro compañero, donde estábamos trabajando juntos, estábamos trabajando en un vehículo confidencial, y tuve la oportunidad, en esos últimos días de trabajo con él, de hablarle acerca del Señor. Qué bueno. Y me acuerdo que una vez me preguntó en esa dinámica, me dijo Luis, ¿y qué uno necesita para que Jesús entre en el corazón de uno? Wow. Y yo le decía, eso es bien simple. La palabra dice que simplemente es reconocer que Él es el Hijo de Dios Ujú. y que Él aceptes como tu Salvador. Y yo le dije, no tiene que ni mediar palabra alguna porque aún con tu mente es suficiente. Y él me decía, wow, así de simple. Yo, sí, porque de lo demás Dios se encarga y su Espíritu. Ujú. Ese día arrestamos unos individuos que estábamos buscando y nos dieron libre al otro día. Y él me llamó por la mañana. Me dijo, Luis, vamos a dar una vuelta. Y yo, chico, no, tengo que ir a la universidad porque siempre yo estaba terminando mi bachillerato en justicia criminal. Ah, ok. Y entonces, pues me acuerdo que fui con mi esposa a la universidad y le dije, ay, mamá, yo como que tengo que coger un examen, coger una clase, pero yo creo que yo cojo el examen y me voy porque no me siento bien. Era el espíritu inquietándome. Wow. Y de momento, cuando me montó en el carro, recibo una llamada de mi compañero de que mi compañero que había trabajado conmigo, habíamos arrestado, que nos habían dado libre, se fue en su vehículo y tuvo un accidente y falleció. Ay, Dios mío. ¿El mismo que te invitó? El mismo que yo Ay, empecé a hablarle y que sí. me había invitado. Y eso a mí me trastocó tanto. Y lo único que me dio paz fue acordarme de ese momento que yo hablé con él acerca del Señor. Sí. Uno de los muchachos que estuvo con él, que fue testigo ocular de lo que ocurrió, dice que él salió disparado del vehículo y que cuando cayó al piso él se pudo sentar, miró al cielo, extendió sus manos y ahí se cayó otra vez. Wow. Y para mí eso fue una muestra Sí. más que suficiente para entender que quizás ese diálogo que tuve ese día antes fue lo que él necesitó. Sí, aleluya. Así que todas esas experiencias, pastora, comenzaron a trabajar y a seguir sincerando ese llamado. Y me acuerdo que una vez yo estaba medio cansado y le dije a mi esposa, ay, yo me quiero ir ya de la policía. Voy a terminar el bachillerato y voy a empezar a aplicar para unidades federales para ver si los federales me cogen, qué sé yo. Ujú. Pero la cosa fue que hice unos exámenes, pasé los exámenes de aduana federal, ya me estaban llamando para ir y me enviaron toda la documentación, ya yo había enviado documentación y justamente cuando me llamaron para ir a entrevista a los Estados Unidos, que yo tengo en mis manos ese sobre y yo estoy en mi apartamento con mi esposa, no teníamos hijos, estábamos perfectos en ese momento, tenía 25 años más o menos, yo siento una voz a mi corazón que me dice, si te vas, no verás lo que haré contigo. Wow. Y mire, pastora, a mí eso me trastocó. A mí me entró una temblequera con aquel sobre en la mano. Y yo me quedé sentado. Y comenzó entonces mi memoria a acordarme de todas aquellas veces que Dios me habló, Qué tremendo. que Dios empezó y decía, definitivamente yo no puedo irme. Ujú. Y me acuerdo que le dije, bueno, Señor, ayúdame a encaminarme a lo que tú quieres. Porque era una buena oportunidad. Excelentísima. Sí. Ya tú eras retirado. ¿Cómo va a ser? Tú estás joven. Y la cosa fue, pastora, que entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a terminar, ya había terminado el bachillerato. Dice, me voy a ir a estudiar leyes. A lo mejor el Señor quiere que yo me vaya a estudiar leyes. Pues me fui, dije, voy a estudiar leyes y fui a la Universidad Interamericana, llené los papeles, hablé con unas amistades mías. Dado el trabajo que hacía en la policía, conocí dos abogados, un abogado y un juez. Y ambos me dijeron, Luis, si necesitas una carta de recomendación, de hecho yo mismo me decía, Luis, vete a estudiar leyes, que tú eres muy brillante, tú tienes mucho potencial. Y dije, pues me voy y me dieron las cartas y todo.
Y de igual manera dije, wow, esto no es. ¿Cuándo sucedió ese wow, esto no es? Ajá. Pues mire, pastor, aquí se va a reír. En aquel tiempo yo estaba trabajando en la unidad de motoras de la policía en Bayamón. Y me acuerdo que allí llegué, pedí traslado para diferentes lugares, me llegó solamente ese. Y me acuerdo que cuando llego y estoy allí en un grupo donde tenía varios compañeros cristianos, donde todas las mañanas nos orábamos, Qué bueno. nos presentábamos al Señor. Y me acuerdo que un día salí a trabajar con un compañero que se llama nuestro compañero José Rivera Cruz, es sargento de la policía, está por jubilarse ya. Y nos fuimos los dos a patrullar juntos y en aquel tiempo estábamos en la motora, pues, a veces había que tomar agua, café y siempre teníamos unos lugares de gente que nos daba café. Y me dijo, vamos a ir a casa, vamos a ir al negocio de un hermano de la iglesia, que es una cartonera en Bayamón, se llama Don Ángel, a tomar café y tomar agua y limpiarnos la cara por el polvo de la carretera. Sí. Ah, pues está bien, vamos para allá. Y me dijo, es un hombre del Señor. Ya, pues gloria a Dios, aleluya, vamos para allá. La cosa es que llegamos allí, nos bajamos de la motora, pusimos los cascos en el asiento como de costumbre, vamos caminando. Don Ángel estaba en un finger, montando cartones en la cartonera, se tira del finger, viene corriendo, saluda a mi compañero, y mi compañero le dice, Ángel, te presento a un compañero de trabajo, compañero Ramos, un hombre del Señor. Y aquel hombre se me quedó mirando y su mirada fue tan y tan penetrante que yo dije, esto ya yo lo he vivido y aquí va a pasar algo. Sí, ahí viene. Ahí viene. Y me Wow. acuerdo que me dijo, varón, tú tienes un llamado con el Señor. Amén. Y yo, de bravo, le dije, sí, pero él no me ha dicho para lo que es. Ajá. Y aquel hombre se me quedó mirando, se sonrió y de momento se puso bien serio y me dijo, Dios te llamó a ser pastor de ovejas, Wow. a ser ministro del Evangelio. Y comenzó Dios a hablarme a través de esa persona y fue esa pincelada final a la decisión que yo tenía que tomar. Aleluya. Así que una vez terminé de estar llorando y nos montamos en las motoras y mi compañero y yo con el casco puesto y corriendo motora y llorando era bien cómico esa escena. Y me acuerdo que salí ese día y en ese momento hablé con la pastora que siempre yo deseo que ha sido mi pastora que estuvo en mi juventud, la pastora Migdalia Acevedo López. A ella le debo mucho, aprendí mucho de ella. Qué bueno. Y fui y le conté. Y le dije, pastora, me pasó esto. Y me dice, esa ya yo lo sabía. Y yo le decía, pero no me dijiste nada. Y yo, son cosas del Señor que tenía que trabajar contigo. Exacto. Y después entonces voy donde mi pastor rector, que en ese momento era el pastor Miguel Antonio Morales, Michael, y me dijo lo mismo. Ya yo lo sabía. Yo, aquí todo el mundo sabía, pero nadie me quería decir. Así que entonces fui, me matriculé a estudiar, empecé a hacer mi maestría en el seminario, dejé todos los papeles de leyes de la Inter, boté todo y entonces comencé ese proceso. Entonces yo le decía, Señor, yo necesito un trabajo un poco más tranquilo. Sí, exacto, mientras estudio. Mientras estudio y trabajo. Así que un día estoy en mi trabajo y recibo una llamada telefónica y me llaman de una institución bancaria en Puerto Rico. Me dice, ¿usted es el señor Luis Felipe Ramos Román? Yo le digo, sí, yo soy. Me dice, me dieron su nombre. Tenemos una posición en el área de investigaciones. Nos gustaría que usted fuera a la entrevista. Y yo, pues mira, queremos si mañana usted puede venir. Y dije, mañana no puedo, será viernes. Y dije, pues, el lunes puedo. Y aproveché el fin de semana, voy el lunes, voy a la entrevista. Le digo, bueno, señor, si esto es tuyo, permite que esto sea lo que me ofrezcan. Y así mismo fue. Aleluya. Así que le dije que sí, renuncié a la policía y entonces comenzó otra etapa de mi vida, donde entonces comencé a entrar en el proceso pastoral, formando mi familia. Ahí tuvieron hijos. Tuvimos hijos. La primera es Adriana Nicole, tiene 18 años. Ella estuvo conmigo, estando en la policía esos primeros años. Después, a los 4 años, nace mi hijo Marcos Daniel, don Marcos. Entonces, Marcos nace ya yo estando trabajando en la empresa privada. Y en medio de ese proceso, el Señor me dice, en medio de los diálogos que uno tiene con el Señor y los momentos de oración de uno y de intimidad con Dios, el Señor me dice, va a llegar un momento donde te voy a llamar a tiempo completo.
Me dice, pero será un gran momento donde tendrás que tomar una gran decisión. Wow. Ya, ok, no hay problema. La cosa es que ya yo estaba en mi proceso, ya estaba por terminar, estaba por hacer todo. ¿Y qué sucede? Pues me llama la iglesia donde hice mi práctica pastoral en la iglesia de Levittown. Después entonces me voy a trabajar como pastor de jóvenes en University Garden por un tiempo. Ah, sí. Sí, y una vez salgo de University, que el Señor me dijo, ya es tiempo de salir, pues salgo. Y entonces es que me llama el pastor en aquel momento, Michael Morales, y me dijo, necesito que vaya de pastor recurso a la iglesia en Pájaros Candelaria, en los que están en su proceso de búsqueda pastoral. Ya, no hay ningún inconveniente, vas a trabajar con esto y ellos van a estar en su proceso. Ya, pues perfecto. Y después entonces la iglesia me llamó. Y ahí es que entonces que tomo la decisión de renunciar a mi trabajo y dedicarme a tiempo completo a la pastoral. ¿Cuántos años estuviste en Pájaro? En Pájaro estuve 6 años y medio. Ok. 6 años y medio en Pájaro, 3 años y medio en University y 6 meses que estuve de práctica pastoral en Levittown. Así que en medio de ese proceso, pues Dios siguió hablándome. Hubo un momento, ¿verdad?, donde cuando presentó mi carta de renuncia, después empecé a trabajar en un banco internacional. Y justamente cuando voy a entregar mi carta de renuncia, llegó ese momento porque la de Recursos Humanos me dice, la vicepresidenta de Recursos Humanos me dice, cuando presenté mi carta de renuncia, ¿qué banco te está llamando y cuánto te van a pagar? Entonces tú de aquí no te vas. Y yo le dije, ay, Dios mío, Mari Carmen. Yo le decía, lamento decirle que no es ningún banco, es que es la iglesia y es el Señor quien me llama. Y me dijo, pues con Dios uno no compite. Así mismo. Así me dijo. Y entonces me dijo, ay, se supone que no te diga esto, pero había una posición de director en Latinoamérica y te iban a llamar para que fueras tú como director de Latinoamérica del Banco de Nivel Internacional, porque eres uno de los gerentes más jóvenes que tenemos al momento. Y él dijo, pues van a tener que esperar bastante porque Dios me está llamando a la pastora. Así que di ese salto de fe, un salto grande de fe. Y entonces comenzamos a trabajar dentro de la pastoral y ahí estuve en Pájaros Candelaria, estuve allí 6 años y medio trabajando con una gran iglesia, con academia, con todos los retos y todo lo que conlleva. Y gracias al Señor allí, el Señor, ¿verdad?, nos fue llevando y trabajamos proyectos dirigidos a la juventud, pudimos llevar la academia hasta 4º año y siempre he estado envuelto en proyectos de juventud. Pues, desde que empecé todo mi proceso pastoral y de práctica, que tomó unos 8 años aproximadamente, pues siempre he estado trabajando con juventud, toda mi vida. Y siempre he sentido, ¿verdad?, de que las generaciones emergentes son necesarias, ¿verdad?, uno poder acercarse, trabajar con ellos y de las experiencias que viví, pues compartir eso con ellos y ver entonces cómo Dios ha ido trabajando de manera hermosa en la vida de cada uno de ellos, así como lo hizo conmigo. Así que ese proceso de formación pues, se fue cincelando hasta, ¿verdad?, completarse en este proceso de la pastoral que estuve entonces en Pájaros Candelaria. Pero ¿qué sucede? El Señor comenzó a hablar en mi corazón y me dijo, va a llegar un momento donde te van a llamar y es un tiempo de cambio. Siempre que tengo que irme de algún lugar, Dios lo pone en mi corazón. Qué bien. Y es Te prepara, sí. Me prepara, ya mi esposa sabe, como nos ha pasado tantas veces, yo, mamá, me queda poco tiempo. Me dice, ay, Dios mío, no de nuevo, otra vez. ¿Para dónde será? Vamos? Así que entonces ahí, en un verano, recibo la llamada de nuestra pastora general y nos hizo un acercamiento entonces para trabajar en el área de evangelización y educación cristiana de nuestra iglesia a nivel de Puerto Rico. Así que nos fuimos a orar. Le dije, pastora, déme 2 o 3 semanas lo que oro, porque esto no está fácil. Porque uno sabe la responsabilidad que eso conlleva. Así que oramos, nos sentamos como familia y entendimos, ¿verdad?, que el Señor nos estaba llamando a esto y que teníamos que responder. De la misma manera, ¿verdad?, que habíamos respondido en el pasado a los otros llamados que el Señor nos había hecho. ¿Llevas 2 años ahí o más? Llevo 2 años y medio junto con la pastora general, así que llevamos con ella allí. Y en medio de todo este proceso... Sí, en los últimos 3 o 4 minutos que te quedan. Usted me dice... ¿Estás contento? Estoy muy contento, dándole gracias al Señor. Y quizá, ¿verdad?, esto conlleva una segunda parte, pero en medio de ese proceso de adaptación, de cambio, pues hace 1 año y medio recibimos una noticia, hace 1 año, que nuestro hijo fue diagnosticado con lupus. ¿Qué edad tiene ya? Ya tiene 15. Así que a los 14 años, en medio de ese proceso, mi hijo es diagnosticado con lupus y la condición de lupus pues le estaba haciendo daño
a sus riñones, cerebro y a algunas partes de su cuerpo. Así que comenzó entonces esa otra etapa de cómo uno decirle al Señor, hemos sido fieles a ti y ahora tenemos esta prueba en medio de este proceso. Y hemos visto a Dios en medio de los procesos de acompañamiento, pastor. Aleluya. Porque Dios siempre está. Sí, claro que sí. Y porque uno abra su corazón a Cristo no significa que los problemas se van a acabar, no es cierto. Y porque uno cumpla con su voluntad y responda a sus llamados y ministerios no significa que no va a haber problemas, situaciones, porque mientras estemos aquí, Exacto. seguiremos, ¿verdad?, pasando por eso. Y hemos visto la mano del Señor en medio de este tiempo, de este año. Hemos visto cómo Dios ha ido trabajando con la salud de nuestro hijo. Y gracias al Señor ya podemos decir que está en una etapa ya bastante controlada. Así que seguimos afirmando que Dios es fiel. Amén. Y que Dios es bueno. Amén, aleluya. Qué tremendo. Y valió la pena dejar lo que fuera por servir al Señor. Oh, sí. Sí, porque es que cuando uno entiende que esto es pasajero y que hay una eternidad, Exacto. que la comenzamos disfrutando desde que abrimos nuestro corazón a Cristo en este mundo, comenzamos a disfrutar de esa eternidad. Pues uno se da cuenta que las cosas materiales no son tan importantes. Exacto. Es portar las cosas que son eternas. Amén. Tremendo. Pues gracias, Luis Felipe, por compartir con nosotros todas esas experiencias tremendas. Que sí, yo me identifico con ellas porque pasé muchas similares, pero es un privilegio servir al Señor. Amén. Así es. Y aunque sea intenso y fuerte, es glorioso. Amén. Así Y es un honor que el Señor nos permita ser sus siervos. Aleluya. Así es. Así es. Así que para adelante en el nombre del Señor. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. gracias a ti por venir. Bien, y al público les invitamos mientras escuchas este cántico especial a hacer esa llamada de fe, pidiendo al Señor conforme a tu necesidad y confiando que Él va a escuchar. Adelante. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue
qué tremendo que podamos disfrutar de la sublime gracia de Dios. Hasta que uno no va creciendo y madurando y viendo la vida como es y el ser humano como es, uno no entiende que si somos salvos es por su gracia. Porque merecernos, no. Realmente el pecado nos dañó, nos hirió de muerte, nos enfermó, nos desvió y la gracia de Dios nos alcanzó, nos encarriló, nos salvó, nos limpió y nos permite servirle ahora. Es como dice en Efesios 2, cuando Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo analizaba en estas últimas semanas, wow, Señor, si no fuera por tu gracia, no pudiéramos conocerte, descubrir la salvación que hay en Cristo, el poder que hay en el Espíritu Santo para empoderarnos y ayudarnos a vencer la carne, el mundo y el maligno, y darnos la oportunidad de tener una esperanza que no avergüenza, la esperanza de la vida eterna con Cristo Jesús. Y de eso se trata, que tú aproveches la gracia de Dios. Y vemos cómo Él dirige la vida. Fíjate que esa joven, que es la mamá de Luis Felipe, Nereida, cuando era una joven, habiendo conocido al Señor, tomó una decisión como muchos jóvenes cristianos toman, pensando que no es tan malo nada, no es tan grave, o pues este es el amor de mi vida, o ese es el que me gusta, o no va a haber otra oportunidad. Y hacen yugos desiguales a costa de enfriar su relación con Dios mientras se calienta la relación con esa novia, ese novio, y se cuaja de tal manera que anula la otra. Qué triste. Si hay algún joven, alguna joven escuchándome, nunca ni desobedezcas a Dios, ni te unas en un yugo desigual con un incrédulo, con una incrédula, porque a la larga uno dice, no, yo lo convierto, no, yo lo llevo para la iglesia. En la mayoría de los casos pasa al revés. El incrédulo arrastra la persona o la incrédula hacia sus caminos y terminan en la nada. En ninguna iglesia a expensas de la suerte, cree uno, o del esfuerzo propio. Pero qué bueno es Dios, qué grande es su gracia, que cuando ya hemos sido de Él, Él nos reclama, Él pelea por nosotros, Él nos busca y Él se encarga de atajar el camino para que tengamos que volver a mirar para arriba y decir, tú eres mi Padre, te necesito, ayúdame. Y qué bueno es el Señor que utilizó esa tía, qué clave es la familia para ayudar a esos padres jóvenes que a veces sin quererlo se han equivocado, tomado malas decisiones y no están ofreciéndoles a sus hijos lo mejor que pudieran ofrecerles, que obviamente está en los caminos del Señor. Y qué bueno esa abuela, ese abuelo, ese tío, esa tía, ese familiar que nos ayuda a exponer a nuestros hijos y aún a nosotros mismos para volver a gustar que es bueno el Señor y que es dichoso, bienaventurado el que pone su vida en sus manos, el que confía en Él. Y cómo Dios, cuando tiene un propósito para la vida de uno, lo va llevando hasta cumplirlo, porque de querer ser médico a terminar trabajando en construcción, imagínese, qué distante está una cosa de la otra. No es que sea mala, pero distante. Y teniendo el potencial, el sueño, el anhelo, la disposición, haberse desubicado de tal manera que termina en este otro trabajo con la bendición de que luego opta por estudiar y entrar entonces a la carrera de policía, que es igualmente difícil y peligrosa, pero termina como Dios quiso siempre, siendo un ministro del Señor. Yo te exhorto en esta noche que tú permitas que lo que es el propósito de Dios para tu vida se cumpla y tú permitas que Él te alcance y te guíe de tal manera que
No pierdas más tiempo. Pablo decía que él había dejado todo atrás a fin de ser hallado en Cristo y ser asido por Él. O sea, agarrado para vivir para Él. Y a veces nosotros estorbamos a Dios con el propósito que tiene para nosotros y pensamos que no vamos a poder. Pero si el Dios que llama capacita, abre puertas, guía, suple y cumple sus planes con nosotros. Y qué bueno que esta tía llevó a este niño a la iglesia y terminó siendo un joven con unas experiencias que arrastró también a su mamá y pudo descubrir el propósito para su vida sin perder tiempo en los otros escenarios donde estuvo, porque como él dice, lo sensibilizó y despertó en él algo que le hizo darse cuenta de la necesidad que hay en el mundo, de algo más que justicia humana y de algo más que un tiro para matar a un ladrón o un arresto para encarcelar a un criminal. Nosotros tenemos lo más poderoso, que es al Señor y su Espíritu Santo, para asistir al necesitado, para ayudar, para servir, para regalar, como Dios en su gracia nos regaló la salvación por la fe en Cristo. Nosotros ser también portadores de esa gracia, de ese regalo, y mucha gente pueda conocer al Señor y el propósito de Él se pueda cumplir en ellos como se cumplió en nosotros. Yo me recuerdo cuando yo me gradué de química, estaba recién casada y alguien de la iglesia me ofreció coger el examen para entrar a una agencia del gobierno. Y me dijo, tú vas a pasar ese examen porque tú eres inteligente y lo que tú estudiaste te va a ayudar, y haciendo planes conmigo y motivándome y entusiasmándome. Y el día del examen llegó y yo estoy fregando los trastes del desayuno y le digo, bueno, Señor, voy a este examen a ver si puedo conseguir trabajo ahí. Y Dios me habla a mi corazón. Un pasaje que hay en Corintios donde dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero es necesario que cada uno sea hallado fiel. Creo que es 2 Corintios 4:1. Y yo me quedé como pasmada. Que Dios me está diciendo que la gente, como lo que me debe ver, es como una sierva de Dios, como una administradora de sus misterios. Nada, me fui, cogí el examen y me colgué. No que me colgué, pero no di el número que se esperaba para ofrecerme el trabajo. Y Dios puso en mi corazón, yo te advertí que eso no era. Y como quiera te fuiste. Pero esa no era la puerta. Y poco tiempo después, Dios me llama al ministerio. Ay, yo lloré tanto porque para mí era muy grande ese llamado. Y cuando yo fui llamada a ser pastora, lo que habían eran como 4 o 5 pastoras en Puerto Rico, hace 40 años atrás. Pero con temor y temblor acepté y lo informé a mi pastor, el cual así mismo me envió al nivel central, entré a hacer la maestría en divinidad y terminé siendo la pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta por 40 años. ¿Quién lo iba a decir? Pero ese era el propósito de Dios para mi vida. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi papá me decía Martín Pescador. En vez de Marta, Martín Pescador. No me acuerdo por qué. Papi me tenía muchos nombres, porque yo tenía muchos mechones de pelo rubio natural, y él me decía Millita, como los millos de la caña, Azuquita, porque él decía que yo era una nena bien dulce, y Colorá, porque además de mechones rubios tenía mechones rojos. Y
además me decía Martín Pescador. Y cuando me hice pastora, él me dijo, yo no me imaginaba que te ibas a ser pescadora de hombres. Yo quería, como le pasó a Luis Felipe, que fueras doctora en medicina, pero yo le dije, papi, confórmate, soy doctora corazón, que es mejor ayudar a Dios con el trabajo de las almas en vez del trabajo de los cuerpos. Y estamos felices de servir al Señor, pero te invito a que permitas que Dios cumpla el propósito de Él en tu vida. Sueña, pero rinde esos sueños al Señor. Y si esto es tuyo, Señor, para adelante, y si no, guíame en el camino que debo andar. Oremos. Padre amantísimo, gracias te doy por este programa. Gracias te doy por el privilegio de conocerte, de servirte, de ser salvos, de tener esperanza y de poderte ser útiles. Nuestra vida te pertenece, úsala como tú quieras. Aviva, Dios, a cada persona, despiértalos los llamados que tú tienes con ellos, ayúdales a reconocerlos, a retomarlos y a servirte donde tú quieres y para lo cual los creaste y los pusiste en la tierra. Y que ellos sepan que es un honor y un privilegio. Y asimismo obra en cada petición expresada en esta noche por cada televidente. Que todos por iguales experimenten en esta hora tu divina gracia, tu favor y tu misericordia. Y puedan, aleluya, celebrar que tú eres un Dios bueno, grande, que hace maravillas y que bendice a los que le buscan. En tus manos les dejo, ayúdales también a descubrir su lugar en tu reino y a servirte, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Bien, mis amados, hasta la próxima, que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.